Vamos a hablar ahora del peritoneo relacionado con estas estructuras que hemos ido hablando. Entonces vamos a ver que ese peritoneo básicamente va a estar conformado por este ligamento ancho, que es toda esta estructura, pero que ese ligamento ancho va a dividirse en varias porciones. Una que vamos a considerar o a llamar el mesosalpinx, que es ese meso que va a cubrir a los vasos que van a dirigirse hacia la trompa uterina. Otra que vamos a llamar el mesovario, que es el que se dirige, acá dan de cuenta que esto fuera una vista tridimensional, se va a dirigir hacia la parte posterior y hacia el ovario, es bastante corto ese mesovario, y recordemos que se va a detener antes de cubrirlo por completo. El resto de ese peritoneo se considera o se llama el mesometrio. Este mesometrio es por donde va a discurrir la arteria uterina, el que recordemos que va a discurrir más o menos por este territorio, va a venir por acá y va a discurrir por este territorio. Otros ligamentos que hay que reconocer, que es el ligamento uterosacro, el que habíamos ya hablado, que delimita el fondo de sacro o el fondo de sacro de Douglas, y esta porción del ligamento ancho que generalmente va a ser más ensanchada y que va a permitir el paso de la arteria uterina en su transcurso desde la parte lateral hacia la parte ascendente, que es el que llamamos el ligamento cardinal o ligamento de McEnroe, que nos permite el paso de la arteria y vena uterinas y también que va a delimitar su cruce con el uretes. Vamos a mirar ahorita cómo se ve ese ligamento o cómo son esas estructuras que pasan a través de él. Es muy importante entonces que lo reconozcan en cada una de las estructuras que tienen en sus prácticas. Aquí vemos entonces, como habíamos dicho ya, la arteria y la vena uterina, y se cruzan con el uréter y van a subir y escurrir a través de ese mesometrio y van a subir paralelamente a través del útero y después ya se van a distribuir hacia el ovario por un lado a través del mesovario y hacia las trompas uterinas a través del mesosalpinx para darle irrigación a esta trompa uterina. Es importante entonces que veamos acá, como vemos acá la arteria vaginal, ¿sí? Y como vemos algunas otras arterias como la vesical inferior, por ejemplo, que pueden estar en contacto con estas estructuras. Este acá sería propiamente la arteria uterina que va discurriendo en forma, ¿sí?, entorchada, y eso hace que le permita una irrigación adecuada a este útero y que, como les recuerdo o les decía, es muy importante en el embarazo, pues esta arteria uterina eh, cobra una gran importancia porque cobra un gran porcentaje de lo que es el gasto cardíaco. También aquí vemos el ligamento uterosacro, para recordar nuevamente, el fondo de saco de Douglas, el fondo de saco uterovesical, ¿no? Aquí estaríamos viendo el mesometrio, aquí estaríamos viendo parte del mesosalpinx y aquí estaríamos viendo un pedazo de lo que es ese mesoovario. Aquí en la vida real, el fondo de saco rectouterina, el ligamento uterosacro, aquí el ovario, miren cómo está envuelto efectivamente por la trompa uterina, aquí el colon sigmoide, aquí veríamos la parte del ligamento suspensorio del ovario y el fondo del útero. Finalmente vamos a hablar entonces de la inervación de estas estructuras. Va a estar dada por el sistema nervioso autónomo a través del parasimpático y a través del simpático. El parasimpático lo va a hacer a través de su origen en la porción sacra, que va de S2 a S4. Esa porción sacra van a ser unos nervios espláncnicos pélvicos y unos nervios profundos, ¿sí?, que llaman los nervios de clítoris, que van a ir a inervar parasimpáticamente estos órganos. Estos van a ser sinapsis en los ganglios pélvicos, y esos ganglios pélvicos van a dirigirse, por ejemplo, a las trompas uterinas, al útero causando vasodilatación, a la vagina y al clítoris causando transudación y erección del clítoris, que recordemos que también es una función, ya que tiene cuerpos eréctiles este clítoris. La parte simpática va a salir de T12, L1 y L2, va a tener los plexos mesentéricos superiores y el plexo renal y el plexo hipogástrico superior. Estos plexos van a derivarse de otros plexos como el plexo ovárico, el plexo hipogástrico, el plexo hipogástrico inferior y el plexo uterovaginal. Y esos plexos van a dar inervación simpática al ovario para producir vasoconstricción en la trompa uterina y el útero en la parte alta de la vagina, produciendo contracción de estas estructuras. También existe una inervación somática, dada principalmente por el nervio pudendo, que viene de C2, C3, C4, y él va a dar el nervio dorsal del clítoris y el nervio para los labios mayores. Esos nervios van a producir contracción de estas estructuras
y también van a llevar algo de estímulo sensorial, ¿no? Entonces labios mayores, labios menores, el músculo viscocavernoso y el músculo bulboesponjoso van a estar inervados por este nervio pudente, es una rama del plexo sacro. Aquí vemos entonces los esquemas de los diferentes plexos. Aquí vemos los nervios espláncnicos lumbares, vemos el plexo hipogástrico superior, los nervios hipogástricos derechos e izquierdos, los nervios espláncnicos pélvicos, el plexo hipogástrico inferior, el plexo rectal medio, el plexo rectal inferior y el nervio perineal, que es una rama de ese nervio pudente. Finalmente aquí vemos algunos de esos plexos nuevamente acá, el plexo hipogástrico inferior, el nervio hipogástrico derecho, el nervio hipogástrico izquierdo, que son más bien unos plexos, y estos provienen del plexo hipogástrico superior. De igual manera, vemos acá la salida del nervio pudendo, formándose S2, S3 y C4, principalmente como rama importante de este plexo que se llama el plexo sacro, que además de este nervio importante, pues va a sacar el nervio ciático. Y al nervio glúteo superior, que van a ser muy importantes en la inervación del miembro inferior. Muy bien, entonces ya hemos terminado con esta introducción teórica a lo que es el genital femenino y la idea es que lo complementen pues con su conocimiento práctico y con la aplicación clínica que se hará en su momento. Muchas gracias por su atención.